En este vídeo vamos a hacer una serie de observaciones sobre un conjunto de operaciones que son bastante frecuentes en Grasshopper. Bien, antes que nada un inciso sobre cómo localizar o buscar objetos en Grasshopper. Ya hemos visto que se encuentran en los distintos paneles y dentro de las distintas categorías. Bien, pues una manera bastante habitual de buscar componentes o objetos en Grasshopper es haciendo doble clic sobre el lienzo, como voy a hacer ahora mismo, y utilizando esta herramienta de búsqueda mediante palabras clave. Por ejemplo, voy a escribir la palabra circle, círculo, y vemos que nos aparecen una serie de opciones relacionadas con círculos. En primer lugar, aquí aparece el contenedor, ¿no?, de círculo, es decir, el parámetro. Aquí aparece el componente que habíamos utilizado anteriormente y otras opciones para dibujar círculo. De la misma manera podemos buscar otras muchas opciones. Por ejemplo, si yo escribo point xyz.xz, pues nos aparece una opción, aparte del parámetro punto, una opción para construir un punto conocidas sus tres coordenadas x y z. Y así sucesivamente. Lógicamente, esta herramienta de búsqueda es bastante más habitual cuando ya tenemos una idea, al menos, del catálogo de posibilidades que ofrece el programa. Cuando no lo encontremos, pues iremos a las paletas o paneles e intentaremos ir buscando por categorías lo que queremos realizar. Bien, una vez visto esto, en primer lugar me gustaría explicar cómo se muestran los componentes en pantalla. Esto lo vamos a controlar desde el menú Display, centrándonos en estas tres opciones. Bien, la primera opción, donde pone Draw Icons, es decir, dibujar iconos, va a permitirnos, si la pulso, ahora mismo está activada, pero si la pulso y la desactivo, vemos cómo los iconos que había en los componentes no se dibujan, sino que en su lugar aparecen los nombres de los componentes o de los parámetros. Aquí aparece circle, círculo, círculo o número, o plano y z, etc. Bien, esto es simplemente un tema de costumbre o gusto personal. Hay quien prefiere tener los nombres y hay quien prefiere tener los iconos. En principio yo estaba dibujando con los iconos, así que voy a dejarlo tal como estaba. Bien, la segunda opción es esta opción que va a controlar, digamos, la manera en la que se representan los cables, estos cables. No voy a entrar en demasiado detalle, simplemente por ahora dejémoslo tal como está, es decir, activado, así. Vamos a activarlo así para que esté activado. Y la tercera opción es esta de aquí, que sirve para dibujar los nombres completos de los parámetros de entrada y salida. Ahora mismo está activada, así que si la desactivo, vemos cómo solo se ven las iniciales de los parámetros de entrada, donde ponía plano y radio, ahora simplemente pone la letra P y la letra R, y así en todo. Así que yo creo que al principio conviene tenerlo siempre activado para ver los nombres completos de esos parámetros. Bien, el segundo tema que es importante es cómo seleccionar objetos en Grasshopper. La forma más simple de seleccionar un objeto en Grasshopper es hacer clic con el botón izquierdo sobre el objeto, como acabo de hacer ahora mismo con este parámetro, por ejemplo. Este elemento contiene dentro el círculo que habíamos dibujado anteriormente y fijaros cómo se ve ahora en color verde una vez que está seleccionado. Tanto el objeto, es decir, el componente o el parámetro, como la geometría representada en Rhino se ponen en color verde. Si queremos deseleccionar el componente o parámetro, simplemente haciendo clic sobre el lienzo, pues todo se deselecciona. Si quisiéramos seleccionar distintos componentes, pues el primero de ellos podemos seleccionarlo tal como lo hemos hecho, haciendo clic, y el resto de componentes que queramos añadir a esta selección que ya tenemos, debemos hacerlo pulsando la tecla mayúscula a la vez que vamos clicando sobre el resto de objetos. Por ejemplo, presiono mayúscula ahora mismo y ahora presiono sobre este componente y se añade a la selección. Presiono de nuevo sobre este y se añade otro más, sobre este y se añade, sobre este y se añade. Y si quisiera deseleccionar
algunos objetos individualmente, pues haría lo mismo ahora, pero pulsando la tecla control. Es decir, yo pulso ahora control y puedo clicar en el objeto que quiera desactivar. Por ejemplo, sobre este y se desactiva, o sobre este individualmente y se desactiva. Bien, aunque la manera más habitual de seleccionar múltiples objetos en Grasshopper es mediante el uso de ventanas. Las ventanas, al igual que el Rhino, podemos abrirlas de izquierda a derecha, y entonces fijaros que todo lo que esté íntegramente dentro de la ventana, en este caso los 3 objetos de la izquierda, se selecciona cuando suelto el ratón, y el objeto que cruzaba la ventana, que era el componente círculo, pues no queda dentro de la selección. Y si abro la ventana de derecha a izquierda, pues no solo los objetos que están íntegramente dentro de la misma, sino también los que se cortan por el perímetro de la ventana quedan seleccionados, como veremos ahora. Suelto y aquí vemos que está todo seleccionado. Bien, la selección de objetos nos va a servir para distintas operaciones. Entre ellas, por ejemplo, para copiar y pegar componentes o grupos de componentes. Por ejemplo, imaginemos que yo quiero copiar este componente, pues lo selecciono y utilizando control C y control V, igual que con cualquier programa de Windows, le doy a control C y ahora pulso control más la tecla V, vemos que acabo de copiar este componente. Entonces ahora mismo tenemos este componente duplicado y tendremos su contenido duplicado también en pantalla, aunque no podemos apreciarlo porque es el mismo objeto. Sin embargo, sí podré apreciarlo si desconecto estos cables. ¿Cómo se desconectan cables en Grasshopper? Pues pulsando la tecla control y dejándola pulsada, hacer el mismo gesto para conectarlos. Lo hacemos así, al revés, ¿de acuerdo? Y acabamos de desconectar el plano base de este componente. Por eso vemos que aparece el círculo ahora, el que representa este componente, el círculo aparece ahora vinculado al plano base XY del sistema universal. El radio, como sigue siendo el mismo, pues está vinculado a los dos círculos. Vemos que podemos agrandar y disminuir el radio del círculo. Bien, de la misma manera, otra operación bastante común en Grasshopper es conectar distintos objetos a una misma entrada. Por ejemplo, imaginemos que quiero conectar estos dos círculos a esta entrada para meterlos a ambos en este contenedor, en este parámetro. Bien, pues si hago una conexión normal, pinchando aquí y soltando en esta conexión, vemos que la conexión anterior se desactiva, desaparece. Bien, pues para poder tener distintos cables conectados a una misma entrada, debemos hacerlo pulsando la tecla mayúsculas. Es decir, si yo ahora pulso la tecla mayúscula y conecto este, vemos cómo no solo se conecta este cable, sino que además se mantiene la conexión anterior. Y ahora mismo, dentro de este contenedor, recordar que los parámetros son como contenedores vacíos en un principio, almacena a dos círculos, los dos que salen de estos componentes. De hecho, si queremos desactivar la visualización de estos objetos, y así aprovecho para explicar cómo se hace, pues en primer lugar tenemos que seleccionar los objetos que queremos activar o desactivar su visualización, y a continuación, haciendo clic con el botón derecho sobre el lienzo, ahora aquí fuera, nos aparece este menú desplegable con múltiples opciones. Las dos primeras, estas dos, hacen referencia a la previsualización del objeto aquí en la pantalla de Rhino. Podemos activar on o desactivar off la previsualización de los objetos. Si yo ahora le doy a off, pues nos daremos cuenta cómo los elementos asociados a estos dos componentes desaparecen de la previsualización de Rhino. ¿Por qué vemos círculos? Bueno, pues vemos círculos todavía porque esos círculos son los que están contenidos en este parámetro. Si selecciono aquí, de hecho, vemos cómo esos dos círculos aparecen ahora en verde
están seleccionados porque son los que están dentro de este parámetro. Lo cual también nos indica un tema importante, y es que en Grasshopper es muy fácil tener objetos duplicados. Si este círculo que ya existe con este componente lo conecto y lo almaceno en este parámetro, pues existirá doblemente. En primer lugar existe aquí y en segundo lugar existe también dentro de este parámetro. Bien, por seguir activando o desactivando objetos, por ejemplo, imaginemos que solo me quiero quedar con los dos círculos en pantalla, pues debería desactivar la previsualización de este objeto, del plano. También lo puedo hacer cuando hay un solo objeto seleccionado, dándole al botón derecho sobre el objeto. Pero esto solo sirve cuando es un solo objeto, el que quiero activar o desactivar. Bien, aquí podemos Preview, ¿veis? Podemos activar o desactivar. La otra opción siempre funciona con uno o múltiples objetos, que es seleccionar el objeto y botón derecho. Y aquí podemos activar la retícula o desactivar. Un tema importante es que esta previsualización que podemos activar o desactivar no afecta en absoluto a la definición que tenemos realizada, al algoritmo que tengamos en el lienzo. Como podemos ver, si modificamos los radios de los círculos, pues estos se actualizan y todo, digamos, que funciona, toda la información fluye a través de los componentes aunque estén apagados. Sin embargo, es importante diferenciar entre activar o desactivar la previsualización y activar o desactivar el componente. Es decir, si yo ahora selecciono, por ejemplo, este componente y botón derecho sobre el lienzo, y en vez de utilizar estas dos primeras opciones utilizo estas dos, pues lo que haré será activar o desactivar la función de ese componente o el contenido de ese componente, con lo cual los datos ya no fluirían a través de ese objeto. Ahora mismo está activado, lógicamente, si no, no funcionaría la definición. Si lo desactivo, dándole aquí a Disable, vemos qué es lo que ocurre. Pues que al desactivar la función de este componente, pues este otro componente cuya función depende del dato que venía de aquí, pues deja de funcionar. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que el parámetro de entrada plano pues falló a la hora de recolectar los datos. Lógicamente falla porque no le llega nada a través de este cable. También podemos observar cómo los cables cambian de color cuando hay algún problema. Están en color naranja. Bien, para solucionar esto no tenemos más que activar de nuevo Enable y todo vuelve a funcionar. Bien, por último, un tema relativo al guardado de los documentos. Lo que se hace en Grasshopper se guarda todo dentro de un archivo propio de Grasshopper. Aquí le damos a guardar documento y ponemos el nombre que sea y guardamos. Y de manera independiente se guarda lo que tenemos en Rhino. En este caso, por ejemplo, no tenemos nada dibujado en Rhino propiamente. Lo que está representado aquí es de Grasshopper. Pero si tuviéramos, por ejemplo, un elemento, digamos, por ejemplo, un plano, una superficie plana, y esa superficie plana yo quisiera tenerla en Grasshopper, bien, ¿cómo se importa algo desde Rhino hacia Grasshopper? Pues se importa utilizando los contenedores que hemos explicado, es decir, los parámetros. Si damos aquí a geometría y buscamos superficie, por ejemplo, esta opción, pues este componente, si le damos a Set One Surface, es decir, fijar o definir una superficie, pues nos va a pedir que pinchemos en Rhino sobre qué superficie queremos importar. Yo selecciono esta, vemos, y automáticamente se ha importado a Rhino. La vemos en color rojo ahora que está deseleccionada, o en color verde si selecciono el parámetro que la contiene. Bien, importante que si queremos tener vinculados los dos archivos, porque hay información en ambos formatos, en formato de Rhino, como es esta superficie, y en formato de Grasshopper, pues guardemos los dos archivos de forma independiente, y recomiendo que lo hagamos siempre con el mismo nombre. Es decir, en este caso yo guardaría aquí el archivo de Rhino con el mismo nombre, 01, que he dado antes al archivo de Grasshopper, y así dentro de la misma carpeta tendré dos archivos con el mismo nombre y diferente extensión, porque son de diferentes formatos. Después, cuando abra los archivos, lógicamente tendré que abrir los dos
para que la información siga vinculada.